La gente dice que debes tener pasión por lo que estás haciendo. Y es totalmente cierto. Y la razón es, ya que es tan difícil que, si no lo haces, cualquier persona racional se daría por vencida. Es muy difícil. Y tienes que hacerlo durante un periodo prolongado de tiempo. Así que si no lo amas, si no te diviertes haciéndolo y realmente no lo amas, te vas a rendir. Y eso le sucede a la mayoría de las personas. Si miras a los que tuvieron éxito a los ojos de la sociedad y los que no, a menudo, los que tuvieron éxito amaban lo que hacían y pudieron perseverar cuando se puso muy difícil. Y los que no lo amaron, renunciaron, porque decían, ¿quién querría aguantar estas cosas si no las amas? Entonces es trabajo duro y te preocuparás constantemente. Y si no lo amas, vas a fallar. Así que tienes que amarlo, debes tener pasión. Cuando obtuvo el trabajo como CEO, recibió una llamada de Steve Jobs y él le ofreció algunos consejos. Bueno, no llamó para ofrecerme consejos, pero habíamos trabajado juntos en una colaboración Nike-Apple, llamada Nike Plus. Tomamos lo que Apple sabe, lo que Nike sabe, y presentamos una nueva tecnología al mercado. De todos modos, en pocas palabras dijo, oye, felicidades, es genial, vas a hacer un gran trabajo. Dije, ¿tienes algún consejo? Y él dijo, no, eres genial. Y luego hubo una pausa y dijo, bueno, tengo algunos consejos. Nike fabrica algunos de los mejores productos del mundo. Quiero decir, un producto que anhelas, un producto impresionante, absolutamente hermoso, pero también haces basura. Dijo, simplemente deshazte de las cosas malas y concéntrate en las cosas buenas. Y luego esperaba una pequeña pausa y una risa. Pero hubo una pausa y no hubo risas. Y tenía toda la razón. Es muy interesante. Tenía más de $1 millón cuando tenía 23 años. Más de $10 millones cuando tenía 24 y más de $100 millones a los 25. Y no era tan importante, porque nunca lo hice por el dinero. Creo que el dinero es algo maravilloso porque te permite hacer cosas, te permite invertir en ideas que no tienen una recuperación a corto plazo y cosas así. Pero, especialmente en ese punto de mi vida, no era lo más importante. Lo más importante fue la empresa, las personas, los productos que estábamos haciendo, lo que íbamos a permitir que se hiciera con estos productos. Así que no lo pensé mucho y nunca vendí ninguna acción. Simplemente creí que a la empresa le iría muy bien a largo plazo. Nuestro objetivo es fabricar las mejores computadoras personales del mundo y fabricar productos que estamos orgullosos de vender y recomendaríamos a nuestra familia y amigos. Y queremos hacerlo al precio más bajo posible. Pero debo decirles que hay algunas cosas en nuestra industria que no estaríamos orgullosos de despachar, que no estaríamos orgullosos de recomendar a nuestras familias y amigos. Y no podemos hacerlo. Simplemente no podemos vender basura. Así que hay un umbral que no podemos cruzar por lo que somos. Pero queremos hacer las mejores computadoras personales de la industria y creemos que hay una porción significativa de la industria que también quiere eso. Y lo que encontrarás es que nuestros productos generalmente no tienen un precio superior. Si comparas el precio de nuestros productos y los de la competencia y le agregan las características necesarias para que sean útiles, en algunos casos verán que son más caros que nuestros productos. La diferencia es que no ofrecemos productos básicos y pésimos. Simplemente no ofrecemos categorías de productos como esas. Pero si los dejas de lado y nos comparas con nuestros competidores, creo que la comparación nos favorece. Y muchas personas lo han estado haciendo y diciendo durante los últimos 18 meses. Gracias. Es un honor para mí estar con ustedes el día de su graduación en una de las mejores universidades del mundo. En verdad, yo nunca me gradué de la universidad. Y esto es lo más cerca que he estado de una graduación universitaria. Hoy quiero contarles 3 historias de mi vida. Solo eso, nada importante. Solo 3 historias. La primera historia
tiene que ver con conectar los puntos. Dejé la Universidad de Reed después de los primeros 6 meses, pero me quedé allí como oyente durante otros 18 meses antes de abandonarla totalmente. Entonces, ¿por qué abandoné? Comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era una estudiante joven y soltera que decidió darme en adopción. Su deseo era que me adoptaran personas graduadas de la universidad, así que todo estaba planeado para que yo fuera adoptado por un abogado y su esposa. Sin embargo, cuando nací, decidieron a último momento que querían una niña. Así que mis padres, que estaban en una lista de espera, recibieron una llamada a medianoche que decía: tenemos un niño que no esperábamos. ¿Lo quieren? Contestaron: por supuesto. Luego mi madre biológica descubrió que mi madre nunca se graduó de la universidad y que mi padre nunca se graduó de la preparatoria. Se negó a firmar los últimos papeles para la adopción. Recapacitó unos meses después, cuando mis padres le prometieron que yo sí iría a la universidad. Este fue el comienzo de mi vida. 17 años más tarde, fui a la universidad. Ingenuamente escogí una que era casi tan cara como Stanford. Y todos los ahorros de mis padres de clase trabajadora los estaban gastando en mi educación. Después de 6 meses, yo no le encontraba ningún valor. No tenía idea de lo que quería hacer con mi vida. Y no tenía idea cómo la universidad me iba a ayudar a descubrirlo. Y aquí estaba yo, gastando todo el dinero que mis padres habían ahorrado durante toda su vida. Así que decidí renunciar, confiando en que todo resultaría bien. Me dio miedo en ese momento, pero mirando hacia atrás, fue una de las mejores decisiones que he tomado. Desde el instante en que renuncié, pude dejar de asistir a las clases que no me interesaban y asistir a aquellas que parecían interesantes. No era del todo idílico. No tenía un dormitorio, así que dormía en el suelo de la habitación de mis amigos. Devolvía botellas de Coca-Cola a cambio de 5 centavos para comprar comida. Y recorría a pie los 10 kilómetros que atravesaban el pueblo todos los domingos por la noche para obtener una buena cena a la semana en el templo Hare Krishna. Me encantaba. Y mucho de lo que me topé saciando mi curiosidad e intuición se convirtió después en algo valiosísimo. Les daré un ejemplo. La Universidad Reed ofrecía en ese momento tal vez la mejor educación en caligrafía del país. A lo largo de todo el campus, todos los pósters, las etiquetas de todos los cajones tenían una caligrafía manual hermosa. Como yo ya me había dado de baja y no tenía que tomar las clases regulares, decidí tomar la clase de caligrafía para aprender a hacerlo. Aprendí sobre tipografía serif y sans serif, sobre la variación de espacios entre las diferentes combinaciones de letras, acerca de qué es lo que hace que una excelente tipografía sea excelente. Fue maravilloso, histórico, artísticamente delicado de una manera tal que la ciencia no lo puede apreciar, y para mí fue algo fascinante. Nada de esto tenía la mínima esperanza de aplicación práctica en mi vida. Pero 10 años más tarde, cuando estábamos diseñando la primera computadora Macintosh, todo eso regresó a mí. Y lo diseñamos todo con la Mac. Fue la primera computadora con una tipografía maravillosa. Si yo nunca me hubiera anotado en ese curso en la universidad, la Mac no hubiera tenido múltiples tipografías o fuentes proporcionalmente espaciadas. Y como Windows solo hizo una copia de la Mac, es posible de que ninguna computadora las tuviera. Si nunca me hubiera dado de baja, no me hubiera anotado nunca a esta clase de caligrafía y las computadoras nunca hubieran tenido la maravillosa tipografía que tienen. Por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando hacia adelante cuando estaba en la universidad, pero era algo muy claro cuando miraba hacia atrás 10 años más tarde. Otra vez, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, únicamente puedes conectarlos mirando hacia atrás. Debes confiar en que de alguna manera los puntos se van a conectar en tu futuro. Debes confiar en algo, en tu instinto, tu destino, tu vida, tu karma, lo que sea. Porque creer que a lo largo del camino los puntos se unirán, te dará confianza para escuchar a tu corazón. Incluso cuando eso te lleve por fuera del camino de siempre. Eso hará toda la diferencia. Mi segunda historia es acerca de amor y pérdida. Tuve suerte de encontrar lo que me gustaba hacer a una temprana edad. Woz y yo iniciamos Apple en el garage de mis padres a los 20 años. Trabajamos duro y en 10 años Apple pasó de ser nosotros dos en un garage
Hacer una compañía de $2,000 millones con más de 4,000 empleados. Acabábamos de lanzar nuestra mejor creación, la Macintosh, un año antes, y yo estaba cumpliendo 30 años. Después me despidieron. ¿Cómo te pueden despedir de la empresa que tú fundaste? Bueno, al crecer en Apple, contratamos a alguien que yo pensé tenía mucho talento para dirigir la compañía conmigo. Y durante el primer año las cosas iban bien. Pero después nuestras visiones de futuro empezaron a divergir y eventualmente tuvimos una discusión. En ese momento, nuestro consejo de directores estuvo de su lado. Así que a los 30 yo estaba fuera, muy públicamente fuera. Lo que había sido el centro de toda mi vida adulta se había ido y fue devastador. Durante varios meses no supe qué hacer. Sentía que le había fallado a la generación previa de emprendedores y que me había rendido antes de tiempo. Me reuní con David Packard y Bob Noyce y traté de disculparme por haberlo estropeado todo. Era un fracaso público e incluso pensé en escaparme del valle. Pero poco a poco fui cayendo en la cuenta que aún amaba lo que hacía. Y lo que aconteció en Apple no logró cambiarlo. Fui rechazado, pero aún estaba enamorado. Así que decidí volver a empezar. No lo vi en ese momento, pero resultó que el haber sido despedido de Apple fue lo mejor que me pudo haber pasado. El peso de ser exitoso fue reemplazado por la luz de volver a ser un principiante, más inseguro sobre cada cosa. Me liberó y logré tener uno de los periodos más creativos de mi vida. En los siguientes 5 años fundé una compañía llamada Next, otra compañía llamada Pixar, y me enamoré de una maravillosa mujer que sería mi esposa. Pixar se dedicó a crear el primer largometraje del mundo animado por computadora, Toy Story, y ahora es el estudio de animación de mayor éxito en el mundo. Es sorprendente cómo resultó todo. Apple compró a Next, yo regresé a Apple, y la tecnología que desarrollamos en Next es el corazón del actual renacimiento de Apple. Y Laureen y yo tenemos una maravillosa familia juntos. Estoy seguro de que nada de esto hubiera pasado si no me hubieran despedido de Apple. La medicina fue horrible, pero creo que como paciente la necesitaba. A veces la vida te pega en la cabeza con un ladrillo. No pierdan la esperanza. Estoy convencido de que la única cosa que me mantuvo a flote fue que amaba lo que hacía. Tienen que encontrar eso que aman. Y es tan cierto para su trabajo como lo es con sus relaciones. Su trabajo va a llenar gran parte de sus vidas y la única manera de estar verdaderamente satisfecho es hacer lo que crean que es un gran trabajo. Y la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que hacen. Si aún no lo encuentran, sigan buscando. No descansen. Como con todo lo del corazón, ustedes sabrán cuando lo encuentren. Como toda buena relación, mejora y mejora al pasar los años. Así que sigan buscando. No se rindan. Mi tercera historia es acerca de la muerte. Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo así: si vives cada día como si fuera el último, es probable que algún día tengas razón. Me impresionó mucho y desde entonces, durante los últimos 33 años, cada mañana me miro al espejo y me pregunto, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿me gustaría hacer lo que estoy a punto de hacer hoy? Y cuando la respuesta ha sido no durante varios días seguidos, me doy cuenta de que tengo que cambiar algo. Recordar que pronto voy a estar muerto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida. Porque casi todo, las expectativas externas, todo el orgullo, el miedo a la vergüenza o a fallar, son cosas que desaparecen frente a la muerte, dejando latente lo verdaderamente importante. Recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco para evitar caer en el pensamiento de que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. Ya no hay razón alguna para no hacerle caso a tu corazón. Hace casi un año me diagnosticaron cáncer. Me hicieron una ecografía a las 7:30 de la mañana y claramente se veía un tumor en el páncreas. Yo ni siquiera sabía lo que era el páncreas. Los doctores me dijeron que este era un tipo de cáncer casi incurable y que mi esperanza de vida era de 3 a 6 meses. Mi doctor me recomendó irme a casa y poner mis cosas en orden, lo que en código médico significa prepararse para morir. Significa tratar de hablar con tus hijos y contarles todo lo que les ibas a decir en los próximos 10 años, en tan solo unos meses.
Significa asegurarte que todo está en su lugar para que sea lo más fácil posible para tu familia. Significa decir adiós. Viví con ese diagnóstico todo el día. Por la tarde de ese mismo día, me hicieron una biopsia en donde deslizaron un endoscopio por mi garganta, a través de mi estómago y hasta mis intestinos. Colocaron una aguja en mi páncreas y extrajeron unas cuantas células del tumor. Yo estuve sedado, pero mi esposa, que estuvo presente, me contó que cuando los doctores vieron las células bajo el microscopio, empezaron a llorar, pues resultó ser una forma muy rara de cáncer de páncreas que se puede curar con cirugía. Y me hicieron la cirugía y afortunadamente ahora estoy bien. Esto es lo más cerca que estuve de la muerte, y espero que sea lo más cerca que esté durante varias décadas más. Después de haberlo vivido, ahora puedo hablar con un poco más de certeza. Pensar en la muerte era útil, pero solo como un concepto intelectual. Nadie se quiere morir. Incluso la gente que quiere ir al cielo no quiere morir para llegar hasta allá. La muerte es un destino que todos compartimos. Nadie se puede escapar de ella. Y así es como debe ser, ya que la muerte es el mejor invento de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Se deshace de lo viejo para dar paso a lo nuevo. En ese momento, lo nuevo son ustedes. Pero algún día no muy lejano, se irán convirtiendo en lo viejo y serán reemplazados. Perdón por ser tan drástico, pero es la verdad. Su tiempo está limitado. No lo desperdicien viviendo la vida de alguien más. No se dejen atrapar por el dogma de vivir con los resultados del pensamiento de otras personas. No permitan que el ruido de la opinión de otros apague su propia voz interna. Y lo más importante, tengan el coraje de seguir a su corazón y a su intuición. De alguna manera, ellos saben lo que ustedes quieren ser. Todo lo demás es secundario. Cuando era joven, había una publicación increíble que se llamaba The Whole Earth Catalog, que era una de las Biblias de mi generación. Fue creada por Stuart Brand, no muy lejos de aquí, en Menlo Park, y le dio vida con su toque poético. Fue a finales de los 60, antes de las computadoras y de la autoedición, así que todo se hacía con máquinas de escribir, tijeras y cámaras Polaroid. Era como un Google en formato rústico, 35 años antes de que Google apareciera. Era idealista, rebosaba de herramientas meticulosas y grandes conceptos. Stuart y su equipo sacaron varias ediciones de su publicación. Y cuando llegó su momento, decidieron publicar el último número. Fue a mediados de los años 70 y yo tenía la edad de ustedes. En la contraportada de este último número había una fotografía de un camino campestre en las primeras horas de la mañana, el tipo de camino en el que se podrían encontrar viajando si fueran así de aventureros. Bajo la foto estaban las palabras: mantente hambriento, mantente alocado. Era su último mensaje a manera de despedida. Mantente hambriento, mantente alocado. Siempre he deseado esto para mí. Y ahora que se gradúan para empezar de nuevo, es lo que yo les deseo. Mantente hambriento, mantente alocado. Muchas gracias a todos.